Bueno, está bien, muy amable, gracias. Licenciado, disculpe una pregunta, si mi grupo también tiene solo 3 integrantes, o sea, no sé si hay alguno más para como meterlo. ¿Y si se unen los grupos de 3? Ajá, eso también, pero pues, no sé qué dice el link. Recuerden que también tienen que ver el tema que hayan escogido. Muy bien. Por el momento ya no vamos a hacer movimientos a que se integre, a no ser que alguien más que no tenga grupo lo integramos. No vamos a hacer fusiones de grupo porque ustedes ya tienen un trabajo realizado y vamos a respetar esa parte. Entonces no vamos a realizarlo. Hay una gran ventaja con el trabajo de que ustedes tengan de 3, que es más fácil de organizarse. Igual si hay alguien que no está trabajando, también lo tenemos marcado y podemos hacer la evaluación que la licenciada nos pidió sobre los integrantes. Lastimosamente, como el grupo era demasiado grande al inicio, pues redujimos la cantidad de integrantes de cada grupo. Y por eso cuando ya las demás personas, porque en este salón teníamos 193 estudiantes y por ese motivo hicimos esta limitación de grupos. Pero como ustedes pueden ver, ya muchos compañeros fueron trasladados a otros salones y se redujo increíblemente nuestra cantidad en cada grupo, ¿verdad? Entonces, por el momento, por respeto a lo que ustedes ya han trabajado, vamos a continuar con los grupos de 3 y no hay ningún problema, pues sabemos que también hay un poco de limitante dentro del proceso de investigación. A la par, es la facilidad de poder trabajar solo entre 3 que trabajar entre 6 o 7, ¿verdad? Pero entonces la cantidad de trabajo va a disminuir o se va a quedar igual que la cantidad de trabajo para 6 personas. La cantidad de trabajo va a ser igual porque cada quien va a entregar, cada grupo va a entregar su propio trabajo. Pero o sea que nosotros vamos a tener que hacer lo mismo que hace un grupo de 6 personas y mi grupo es de 3, o sea, no se nos va a como duplicar el trabajo, o sea, solo es por darle un ejemplo, No, o al pues por decir contrario, algo. el grupo que tiene 6 personas va a tener el mismo trabajo que el de uno de 3. Lo único es de que le va a costar más organizarse que un grupo de 3. No, pues, pero o sea, es que no me refiero a la organización, yo me refiero a la cantidad. O sea, sí, tal vez puede ser más fácil organizarse dentro de 3, pero es más trabajo. ¿De fichas tal vez se refiere? Pero siento que en este caso, licenciado, la verdad, problema en sí suyo no creo que sea, porque usted básicamente hizo los grupos y como dijo usted, algunos pasaron de salón a otro, entonces creo que en este caso los que somos ya sea 4 o 3 grupos es el mismo trabajo, pero sí tendríamos que distribuir mejor las tareas, porque quiera o no, así pasaron las cosas. Correcto, desde ese punto de vista, lo que van a tener los grupos que tienen 3 integrantes van a considerar una mayor carga de trabajo que el que tiene 6. Ahora bien, el trabajo que ustedes van a realizar tampoco se trata de un trabajo que vamos a hacer una tesis universitaria. Entonces tampoco estamos hablando de un trabajo que van a pasar 5 o 7 noches desvelados trabajando. Jóvenes, seamos un poquito conscientes en eso. Tampoco les vamos a exigir a ustedes que sea un trabajo extremadamente arduo, que donde tengan que pasar horas extenuantes trabajando, ¿verdad? Entonces, les pido que por favor tomen eso en cuenta. No estamos trabajando de algo que sea imposible. Ah, no, hombre, no, claro, si yo solo tenía la duda, licenciado, no era así para como crear No, polémica o molestia, yo solo era la duda, perdón si lo incomodé o algo. no, a mí no, pero estamos generando entre varios el comentario y pareciera como alguien que estamos hablando que a alguien le cayó doble trabajo, ¿va? Por estar en un grupo de 3. No, jóvenes, ahorita estamos una distribución, ustedes cuando vean el trabajo
no es tampoco del otro mundo. Y el que se le va a facilitar hacer el trabajo es el de 6, pero le va a costar más organizarse. El que tiene 3 integrantes va a tener un poco más de trabajo, pero se va a organizar mejor. Listo, entonces Va a salir equilibrado. César. Pues sí. Entonces, por ejemplo, los que somos de 3, como solo somos 3, entregamos, o sea, nosotros hacemos 10 fichas cada uno. No. Porque en sí cada integrante tiene que hacer 5. No. Pero nosotros solo llegaríamos a 15 por ser 3. Así que para completar las 30 deberíamos hacer 10 cada uno. No O le sé. entregamos solo las 15 fichas. O sea, las 5 de cada una. Jóvenes, este trabajo es individual. Son 5 fichas que valen 2 puntos cada uno. Así que cada quien entrega sus 5 fichas. Únicamente. Si el grupo es de 3, entregará 15. Si el grupo es de 7, entregará 21. Pero eso no les afecta en nada porque la calificación es individual. El próximo trabajo, que es el plan de investigación, ese sí es un trabajo de grupo y es un único trabajo. Entonces, ese sí van a recibir la misma calificación todos los integrantes del grupo. ¿Ahora sí estamos claros ahí? Sí, gracias. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ahora vamos directamente al trabajo. Yo he visto varias complicaciones en el llenado del formulario. Entonces quiero saber qué dudas tiene. Licenciado. Sí, Berardo. Es que ya le había preguntado por WhatsApp, pero igual no me quedó muy claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la ficha de entrevista, por ejemplo, en Word aparece que el nombre del entrevistado, quién hizo la entrevista y así, pero al momento de llenarlo en el formulario en el link que usted nos dio, no me aparece dónde poner esos campos y no sé cómo va ahí. Perfecto, buena pregunta. Hay de los dos lados, ¿verdad? Tenemos información en Word que nos solicita que llenemos y que no están en el formulario, que es su caso. Entonces, en este caso, llenamos solo lo que el formulario nos pida. En el caso del autor, tiene que ser la agencia noticiosa o el medio de comunicación que se está haciendo responsable de la entrevista. Y posteriormente no va a haber editor, ¿verdad? O a no ser que aparezca el editor en jefe del medio de comunicación, tiene que aparecer la fecha en que se hizo la entrevista, la fecha en que usted revisó la página de internet para ver la entrevista, y de ahí al final, que es el contenido, definitivamente va a tener que entregar usted un resumen o un comentario sobre la entrevista. Ya le entendí. O sea que así es con todos, digamos, porque hay varias, creo que no tienen los mismos campos que están en Word. Correcto. Le iba a comentar el otro. Por ejemplo, ¿quiénes citaron decretos o artículos de los que fueron publicados en la época de la pandemia? Estos vamos a ver que en Word no aparece. En ningún momento aparecen leyes, ni decretos, ni artículos, ni acuerdos. Entonces, en este caso, en Word lo vamos a dejar en varios, más en el formulario que están llenando, ahí van a colocar que es decreto ley o acuerdo gubernativo o acuerdo ministerial. Ya, va. Entonces sí, gracias, solo eso era. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, licenciado, fíjese que yo tengo una duda. Por ejemplo, yo ya tengo mis 5 preguntas. Entonces, puedo sacar la respuesta de una pregunta en periódico y otra, por ejemplo, en una entrevista o
en páginas web. Licenciado. En lo que no, eso depende de cómo se organizaron por grupo. No sé si se dividieron las preguntas para buscarlo en diferentes medios o utilizaron las mismas preguntas y buscarlos en diferentes medios. Se les dieron las dos opciones que podían tomar. O todas las preguntas en un medio o ciertas preguntas en todos los medios. Realmente eso depende de cómo se organizaron en su grupo. Gracias, licenciado. Ahora bien, una duda que salió en el otro grupo, por ejemplo, se les pidió que lo buscaran en informes técnicos. A ustedes les tocó buscar todas las preguntas en informes técnicos, según su grupo. Pero no encuentran informes técnicos, entonces simplemente ese no es un medio a utilizar y entonces se ponen de acuerdo con su grupo y lo buscan en otros medios, ya sea en periódico, donde ustedes vean que hay más información, pues comparten con otro compañero el medio para poder obtener las respuestas, porque si no, lo que va a pasar es de que alguien que obtuvo un solo medio no va a tener de dónde sacar sus fichas y lo único que va a hacer es atrasar al grupo cuando tengan que reunir la información para su plan de investigación. Entonces, como equipo tienen que trabajar. Si alguno de los compañeros no tiene información, entonces buscarle otro lugar donde pueda obtener y enriquecer nuestro trabajo. Sí, Aneli. En el caso, pueden ustedes tomar todas las preguntas y dividirse los medios, si son libros, si son revistas, si son periódicos, o bien tomar todas unas preguntas cada uno, de la 1 a las 5 le toca a alguien, o de las 5 a las 7 le toca a otra persona, y lo busquen todos los medios que tengamos a la mano, y después van a reunir toda la información. Y aún así, si queda alguien que no obtiene información en el medio que se le dio, o de las preguntas, entonces van entre el mismo grupo a apoyarse para ver, inclusive pueden ustedes mismos darse cuenta que hubieron preguntas que no tienen respuesta o no hay medios que nos puedan obtener respuesta. Como grupo toman la decisión de que esas preguntas se eliminan y ustedes le dan énfasis a las que les quedan, o si les generó otra duda, también las pueden hacer. Diego, me pregunta que la ficha informe no me queda claro, Diego, sobre la ficha tipo informe. En el caso de Karen, en la cuestión de preguntas haciendo referencias a porcentajes, sí, siempre y cuando se recuerdan que el contenido de la ficha tiene que ir el resumen o el comentario del análisis de ese cuadro o de los porcentajes que se están revisando. Por ejemplo, si se habla sobre los ingresos de las personas, hubo una reducción del 12%, pero no se trata solo de decir que hubo una reducción del 12%. Tenemos que ir a buscar un artículo o una investigación realizada por alguien especialista en el área de economía que nos dé una referencia de dónde bajó, qué áreas bajó, cuáles fueron las más afectadas, de tal manera que esa información sea para nosotros importante. Ashley, no necesariamente.
Las fuentes pueden ser variadas entre los integrantes, no tiene que ser una en específico. Entre sus grupos pudieron haber escogido que cada quien busque un medio, pero si no encuentra información en él, pues entonces pueden buscar información en otros medios, ya sea revistas publicadas por internet o ya sea la página web de un periódico. O sea, pueden ir variando ustedes. Lo importante es que obtengan información que para ustedes vaya a ser útil. Aneli, así es, desde el inicio platicamos que las referencias de Word era para que ustedes tuvieran la base de la información que necesitábamos llenar en nuestras fichas. Bien, si ustedes de una vez la llenan en Word, no hay ningún problema, porque esa información ya Word se las guardó. Entonces, cuando ustedes hagan su informe o hagan su plan de investigación, ustedes solo se van a la unidad de referencias y ahí van a encontrar la información debida para poder meterlas a su informe. Ya están grabadas y entonces no hay ningún problema, ustedes ya solo pueden jarrar las citas. Buena tarde, disculpen. Sí, yo sé. Fíjese que el tema que nosotros escogimos fue acerca de los trabajos informales. Pero resulta que nosotros formulamos nuestras preguntas y en total fueron 40 preguntas. Y de esas 40, pues sacamos 20. Y nosotros se lo mandamos a WhatsApp. Pero usted nos indicó que todas las preguntas iban como que en base a revistas. Entrevistas. A entrevistas, correcto. Entonces, nosotros volvimos a revisarlas de nuevo y nos pusimos a buscar las fuentes de información, pero no sabemos qué hacer porque no podemos formular más preguntas. Entonces, ¿qué nos recomienda hacer en ese caso? Sí, en el caso de usted, la forma en que estaba redactada era como que estaban entrevistando a alguien y obteniendo de ahí la información. Entonces, fue lo que yo les dije, estaba bastante limitado. Ustedes tenían que ampliarse más en esas preguntas. Pero sí pueden ustedes ir a definiciones económicas, a información sobre porcentajes de lo que ampliaron la cantidad de comerciantes informales, la presencia de producto en comerciantes informales o cómo cambió la inversión que para Navidad en lugar de estar comprando flores, en este caso las flores de época, la gente andaba vendiendo mascarillas o en lugar de estar vendiendo adornos navideños estaban vendiendo mascarillas. Esos son el tipo de temas que ustedes tienen que enfocar, la variabilidad que causó la pandemia. ¿Cómo fue que realmente la inversión de lo que eran decoraciones navideñas bajó y cuál fue la que subió? Esos son de los puntos que ustedes tienen que ir tomando. Sí, pues, fíjese que incluso con esto que usted nos está diciendo, pienso y creo que la única manera de saber cómo se dio toda esta situación es por lo mismo, o sea, con entrevistas. Correcto, pero antes de llegar a entrevista, ustedes necesitan tener una información de medios secundarios. Entonces pueden ir especialmente en la línea que ustedes trabajaron, tienen que ir a los periódicos que transitaron durante la época, en todo lo que fue finales de los meses de noviembre y diciembre, y revisar qué artículos hay sobre esa información. Podrían ver la revista Domingo de esa época si tienen información sobre él, o ir al diario El Periódico, que tiene mucha publicación económica, y entonces investigar. Lo que le decía yo, la entrevista en este momento no la vamos a utilizar porque solo estamos formando como las bases. Estamos viendo dónde vamos a fundamentar nuestro tema. Si usted a lo final viene y nos dice, mire, definitivamente no hay información,
Entonces lo que a ustedes les tocaría es cambiar el tema y venir y reestructurar todo su proceso. Sí, pues bueno, entonces otra pregunta. ¿Y podría entonces ir, por ejemplo, como nosotros buscamos mayormente en Internet y en Internet también sale pues lo de los periódicos? Entonces nuestras fuentes únicamente sería Internet y periódicos, básicamente. No sé si estaría bien de esa forma. Correcto. La licenciada les comentaba en la clase anterior de que difícilmente nosotros vamos a tener información de libros, porque no existe ningún libro escrito sobre el tema. No vamos a tener casi que nada en revistas técnicas o especializadas, más que en revistas médicas. Y no vamos a tener realmente, por ejemplo, cuál ha sido el movimiento de Wall Street en cuanto a las impacto económico de Centroamérica o de América Latina. Entonces, este tema que ustedes tienen en especial, definitivamente se va a ir a periódicos y a publicaciones que podamos encontrar de la época, ¿verdad? Y ustedes pueden tomar, por ejemplo, épocas específicas. Comparación del 14 de febrero del 2020 a cómo están las expectativas de venta para el Día del Cariño del 2021. El Día de la Madre, por ejemplo, la asistencia a cementerios, todo el comercio informal de flores, cómo se comportó en el 2020 y qué proyecciones pueda tener para el 2021. Son de las informaciones que ustedes definitivamente solo las van a encontrar en periódicos, ¿verdad? Ah, ok, está bien, muchas gracias. Licenciado, con una pregunta. Sí, Jay. Yo estoy en el grupo de Jocelyn, entonces en el periódico encontramos en general, digamos, información de Guatemala y de otros países. Específicamente solo nos tenemos que basar en nuestro país o se puede internacional. Esa es cuestión de ustedes, cómo ustedes definieron su problema. Esa es lo importante de la definición de su tema como grupo o subtema del tema general que les dio la licenciada. Ustedes definen, yo les comentaba, el aspecto de la definición geográfica y la definición de tiempo. Ustedes la deciden, si ustedes consideran que les quedó pequeño Guatemala, entonces pueden ampliar a Centroamérica, pueden ampliar a América Latina, y entonces, o bien el país de Guatemala hay demasiada información, entonces nos reducimos al área central del país o al departamento de Guatemala o al municipio de Guatemala. Esto ustedes son los que lo definen. Ya, muchas gracias, licenciado. En el caso de Anelí, si encuentran un periódico donde no aparece la persona que lo escribe, es porque el periódico se está tomando la responsabilidad de lo que se escribió. Entonces, el autor sería el periódico y el editor en jefe, que aparece su nombre en el área del editorial, es el que aparecería en la parte de editorial. En el caso de Julio, no debería siempre aparecer el número a la página si este es la publicación del periódico en la fecha específica. Ahora, si no aparece el número de página, es porque usted no lo está buscando en la publicación, sino que en la página web del periódico. Y esto entonces lo colocamos en el área de medios electrónicos.
Muy bien. ¿No tenemos duda por el momento? ¿Alguien más con dudas, jóvenes? No leak. Buenas tardes, licenciado, con una pregunta. Sí, Paula. Si el tema que escogimos, por ejemplo, es el mercado en general o tiene que ser un mercado específico. Si ustedes tienen suficiente información y en un mercado específico, lo pueden hacer. Ahora bien, si ustedes a la hora de hacer su investigación ven que el mercado no les da suficiente información para poder continuar en su proceso de trabajo, entonces tendrían que ampliar a la zona o al municipio y tomar en cuenta los mercados que ahí se localicen. Muy amable, gracias. Muy bien, entonces en este momento les voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre las fichas de trabajo y fichas bibliográficas con las cuales les comentó la licenciada la clase anterior. Esto nos va a ayudar un poco a aclarar otras dudas. Solo antes de compartir, estoy viendo una pregunta ahí. ¿Durante los parciales recibimos clases? Sí. Solo el día que tienen el examen no tienen clases. Por ejemplo, el próximo martes 16 no tenemos clases porque ustedes tienen examen de fundamentos. El día jueves 18 sí tenemos clases. El día 23, martes, tenemos clases, aunque nuestro examen es el 24, y tenemos clases el día 25, y como jueves alterno, también tenemos clases el 26. Y de igual manera con sus demás cursos. El día que ustedes no tienen examen, entonces ese día ustedes tienen curso normal. Por ejemplo, este próximo lunes, el lunes 15, ustedes no tienen examen, entonces reciben sus clases normales. Para la otra duda sobre qué hay que poner en el apartado, eso lo vamos a ver ahorita en la presentación que les voy a dar. Muy bien, entonces tenemos fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas son instrumentos en los que se registran de manera independiente los datos de las obras consultadas. Estas fichas permiten identificar un libro en particular, localizarlo físicamente y clasificar las fuentes. Ahora tenemos los datos que nos va a tener la ficha bibliográfica. Tema. ¿Por qué es importante ponerle un tema? Porque en su investigación pueden estar trabajando diferentes temas. Por ejemplo, la realidad de la que se está viviendo ante la pandemia puede verse a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de consumo, a nivel médico
a nivel de ingreso familiar o condiciones familiares, y ustedes, como van a tener diferentes áreas o diferentes capítulos de lo que van a trabajar en sus trabajos, entonces le vamos a poner tema. Este puede ser alguno de ellos, o bien puede ser el tema antecedentes. Entonces ustedes ya saben, cuando revisan sus fichas, van a ver un antecedente. Entonces esto va a ser para mí importante porque me va a decir qué fue lo que pasó o qué había escrito antes del fenómeno que yo estoy investigando, en este caso la pandemia del COVID. Tenemos al autor, el título y subtítulo, el traductor, si en un caso tuviéramos un libro traducido de otro idioma, la edición, que es el país donde fue editado, en qué año y el número de páginas que contiene el documento. Esta es la ficha bibliográfica del estilo APA para libros. Entonces tenemos al autor, el año, el título del libro, la edición, el lugar de publicación y la editorial. Abajo podemos ver dos tipos de referencia bibliográfica. La primera es sin autor, que está dirigido simplemente sobre el libro azul, se llama el documento, y el título, que es Uniformidad de los Sistemas de Citación, de la Universidad de Harvard, y desde la 15ª edición de 1991. Y tenemos un autor corporativo, en este caso es Fundación Mexicana para la Calidad Total, fue desde el año 1988, su título es Primer Inventario Mexicano, Esfuerzos y Procesos para la Calidad Total, y su editorial es en el país de México, Fundameca. Este, como está presentado aquí en el autor corporativo, es lo que ustedes deben presentar en el campo que dice bibliografía. ¿Cómo lo van a presentar? Con base al documento que les publiqué en Classroom sobre cómo diseñar o cómo hacer citas y referencias. Entonces ustedes tienen ya la información de su ficha y solo la ordenan ya con base a este documento que nos dice que primero va el nombre del autor, la fecha de publicación, el nombre o título, el país de edición y la editorial. Eso es lo que se debe colocar en el campo que dice bibliografía. ¿Tenemos alguna duda hasta ese momento? No, licenciado, gracias. Bueno, ahora pasamos a las fichas de trabajo. ¿Todo bien? Las fichas de trabajo. Esas fichas de trabajo tienen órdenes específicos para que ustedes las puedan manejar cuando esta investigación requiere que ustedes constantemente regresen a la información obtenida desde un inicio. Entonces dice que se escribe en el ángulo superior izquierdo de la ficha y son los siguientes: el apellido y nombre del autor, título de la fuente de información, libro, enciclopedia, periódico, revista, página de donde se tomaron los datos, el tema, que dice se escribe en la parte superior derecha de la ficha, especificando el nombre del título y del cual está haciendo la investigación requerida, y el contenido. Ocupa el cuerpo de la ficha. Aquí se registra en forma sistemática y sintética los aspectos más importantes que el investigador lector desea destacar sobre el tema. Acá tenemos una ficha de trabajo de cita textual. Entonces vemos cómo al inicio está la disciplina, en este caso, o el título de lo que a nosotros nos interesa, el nombre del autor, el nombre de la revista o periódico, la fecha y la copia textual de lo que encontramos en ese documento. Esta vendría a ser una ficha de resumen
donde igual tenemos al autor, el título y el año al lado izquierdo, y la editorial y el país de publicación al lado derecho, y el cuerpo en su mayoría va a llevar el contenido de nuestro resumen, lo que leímos ahí, lo que nos va a interesar. Y por último, una ficha de paráfrasis. Tenemos la misma información, los autores, el título, la fecha, en este caso otros datos que puedan ser de referencia, la ciudad de edición, y solamente indicamos que es paráfrasis y el contenido de lo que nosotros leímos y lo que nos va a interesar. ¿Piedras? Lo siento, licenciado, se activó. Muy bien, joven. Esta es las formas en las cuales normalmente ustedes presentarían sus fichas. Ustedes tendrían que haber recortado sus fichas de cartulina o de Arial Cover a un tamaño específico como lo encuentran en su libro, que es 8×12, y realizar la redacción de su ficha. Esa ficha debió de haber llegado a nosotros en forma física y nosotros calificarle sus fichas. Estamos aprovechando la situación de virtualidad para que ustedes también conozcan el manejo de esta información dentro del, dentro de lo que es Word, que es donde normalmente trabajamos nuestra información, y que ya está adaptado a APA para que de esa manera puedan escribir ustedes sus informes o sus trabajos finales, ¿verdad? Entonces, esa es la forma por la cual les hemos dicho de que no importa cómo ustedes la guarden, siempre y cuando guarden sus fichas, pueden ser en Word, pueden ser en hojas, pueden ustedes realizar sus propias fichas, que guarden esa información, porque la que nos van a entregar a nosotros en el informe, registrado en el Drive, es lo que nos queda a nosotros, pero sus fichas les van a servir para poder redactar su informe más adelante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? Levanten la mano cuántos están aprovechando para leer socio en lo que tenemos la clase. Gracias. Les voy a pedir por favor que lo suspendamos un momento. De aquí tenemos clases hasta la próxima semana. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad para que ustedes tengamos una retroacción de nuestro curso y los podamos ver de que estamos a un nivel que podemos contestar nuestro examen. Entonces sí les voy a pedir por favor que pongamos atención y vamos a iniciar. Lo que vamos a hacer ahorita es lanzarles preguntas de nuestras 3 unidades. Les pido por favor que contesten en cuanto puedan y podamos entonces tener nuestro espacio de retroalimentación. Como les comentaba la licenciada, nosotros no hacemos los exámenes, tenemos una coordinación general que asigna a los licenciados que van a diseñar o a realizar el examen. Entonces, ustedes tienen que tener el contenido mínimo bien aplicado para que no tengan ningún problema en identificar, comprender y resolver su examen. ¿Quién me puede contestar cuáles son las finalidades de la investigación?
Licenciado, es sobre conocer más sobre algún tema que desconocemos. ¿Correcto? ¿Cuál otra? ¿Resolver un problema? No. Llegar a la solución del problema. No. Regresemos, la licenciada, se lo dio el tema. Está en el tema de la importancia, y ahí en la importancia tenemos 3 finalidades de la investigación. ¿Cuáles son? Permitir descubrir conocimientos nuevos. ¿Correcto o aún no? Aplicación de los ejemplos existentes. ¿Van 2? Define el futuro de la ciencia y la tecnología. Muy bien. Ahora vamos a tipos de investigación. Por el propósito o finalidad, ¿qué tipos de investigación tenemos? Investigación científica. No. Fundamental. Activa. Investigación básica. Investigación básica y tecnológica. ¿Y cuál es la otra? Investigación explorativa. Básica, aplicada y tecnológica. Permítanme, voy a abrir el chat porque aquí tengo otras respuestas y no las había visto. Bueno, ahora, ¿cuáles son los obstáculos socioculturales que nos dan problema para la tarea de la investigación? Etnocentrismo, subjetividad y autoritarismo. Llevamos 3. ¿Quién dice las otras 2? Dogmatismo, impresionismo y estereotipos. Correcto. ¿Quién me puede decir algo sobre los estereotipos? Son imágenes no aprobadas que desde la infancia se han ido formando o hemos formado nosotros mismos. ¿Alguien que me dé un ejemplo sobre estereotipos? De que una mujer no puede invitar a un hombre. Correcto, vamos bien por ahí. ¿Uno más? Pueden ser las discriminaciones más frecuentes. Correcto. Como los negros, las nacionalidades, las religiones. Muy bien. Vamos a ver una sobre autoritarismo. Es la tendencia de aceptar como verdadero, decir. Correcto. Pongamos un ejemplo. Como confirmar algo que está diciendo la otra persona. Sí, esa sería la solución al autoritarismo. Ahora, un ejemplo sobre autoritarismo. Evaluar y verificar de que algo que se investigó es verdadero, tiene una base. Correcto, esa sigue siendo la solución al autoritarismo. Pero denme un ejemplo sobre autoritarismo. Licenciado, ¿puede ser que una persona investigue como que a otra y que confirme lo que está investigando con autoridad? O sea, que llega con autoridad. No. Recordemos que el autoritarismo es a nivel social. ¿Carla? No, ya no, licenciada, gracias. Licenciado, podrían ser los líderes carismáticos que sienten su voluntad por encima de las normas legales.
Ahí estamos bien. Ahora, por ejemplo, díganme ustedes, hay una ley ahorita que se está luchando mucho, se está peleando a un sector porque se acepte, otro que no se acepte, que es por algo que sucedió con una niña. A ver si están al tanto de noticias. Lo de la pena Sobre la muerte de la niña que tengo. Sobre la pena de muerte. Ahora, solo quiero a uno que me diga qué pasa con la pena de muerte en Guatemala. No está vigente. Está prohibida. La pena de muerte en Guatemala no está vigente, ya que yo creo que tiene un acuerdo internacional, si no estoy mal. Es anticonstitucional. El acuerdo San José. Si llega a hacerse la pena de muerte, Guatemala tendría que pagar una multa, si no estoy mal. No lo aprueban por los derechos humanos. Bueno, ahora veamos y les voy a contar un poquito de la historia sobre la pena de muerte en Guatemala. Cosas que todos los aceptamos como verdaderas y no son ciertas. Uno, en Guatemala sí se puede realizar la pena de muerte. En Guatemala sí está auspiciado por el reglamento de San José que se puede aplicar la pena de muerte. ¿Cuáles son las limitantes? El acuerdo de San José nos dice de que se puede realizar la pena de muerte siempre y cuando se quede absolutamente ninguna opción más que la muerte. Es la única solución a esa sentencia. Si eso se da, entonces la pena de muerte es viable. ¿Qué pasa en Guatemala? En Guatemala existe el dolo presidencial. Eso quiere decir que puede pasar por todos los procesos legales, pero es el presidente el último que decide si se le da la pena de muerte o no. Y si ese proceso se da y el presidente dice es pena de muerte, la persona se va a pena de muerte. Y no estamos violando los acuerdos internacionales, porque se llega hasta la última instancia en la cual es el dolo presidencial. Ahora bien, la Corte de Constitucionalidad no se ha atrevido a autorizar al presidente que tenga el derecho de dolo sobre una pena que da la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuál es el problema en Guatemala? Que el presidente sí lo puede hacer y declarar la pena de muerte, pero lo que es la Corte de Constitucionalidad no le ha dado el permiso para que lo haga. Ese juego político de leyes que tienen, Guatemala no lo puede aplicar, porque según el acuerdo de San José, tiene que darse ese aspecto. Entonces nos damos cuenta cómo muchas de las cosas que sabíamos, que nosotros estamos auspiciados por un acuerdo de San José que lo prohíbe, no es cierto. El acuerdo lo permite. Que en Guatemala está prohibido, no es cierto. Porque sí está permitida la pena de muerte. Lo que sucede ahorita es de que los procesos legales no tienen la oportunidad de reflejarlos o no quieren darlo, porque entonces tienen que tomar la responsabilidad de que ellos tomaron una decisión y que una persona es llevada a pena de muerte. Me pregunta Brian, ¿qué era el derecho de dolo? Eso quiere decir el derecho de perdón. El presidente tiene el derecho a hacer una entrevista con el acusado y él tomar la decisión de perdonarle la vida y que no se vaya a pena de muerte, o tomar la decisión de que definitiva es una persona antisocial que solo viene a destruir y por lo tanto hay que darle pena de muerte. Ese es el derecho de dolo. ¿Continuamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, gracias. Bueno. ¿Cuáles son las fases del método científico?
¿Yo qué dijo? Fase indagadora, demostrativa y La fase demostrativa. Expositiva, correcto. Las técnicas de investigación bibliográfica y documental, ¿cuáles son? Técnicas de investigación bibliográfica y documental. ¿Cuáles son esas técnicas? Resúmenes, notas al margen, subrayado y fichaje. ¿Nos faltó una? La lectura. La lectura, correcto. Muy bien. Ahora nos vamos a los procedimientos lógicos del método científico. ¿Cuáles son? análisis, abstracción, deducción, inducción, comparación, síntesis, conceptualización, generalización. Tienen el documento a la mano, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Es importante, por favor, que lean cada uno de esos conceptos y ustedes hagan su abstracción, lo comprendan, para que a la hora del examen no me confundan abstracción con análisis o deducción con síntesis. Entonces, leamos bien, pongámosle mucha atención, hagamos nuestros esos conceptos, así como se los hizo la práctica la licenciada, hagan ustedes la práctica, analicen un objeto o un fenómeno, sintetícenlo, abstraigan sus propiedades, practiquen sobre estos conceptos para que así no les dé ningún problema a la hora del examen. Hay dos tipos de fichas bibliográficas. ¿Cuáles son? De libros y hemerográficas. ¿Correcto? ¿Cuál es la definición de método científico? El proceso de investigación es una secuencia de actividades lógicas, técnicas y científicas que permiten aplicar todas las herramientas intelectuales y materiales que están al alcance de cualquier persona. ¿Correcto? ¿Alguien que Es quiera una serie ampliar? de pasos para llegar a un fin. Muy bien. ¿Alguien más que quiera ampliar algo? ¿Es un procedimiento planeado que se sigue en la investigación? Muy bien. Por el nivel de conocimientos que se adquieren, ¿qué es la investigación descriptiva? ¿Sí? Es donde se da a conocer sobre algún tema en especial, alguna característica, por decirlo así, como que, por decirlo así, ahorita el COVID se le da conocimiento sobre las causas que puede provocar. Ahí se está describiendo los fenómenos que probablemente pueden pasar en alguna persona, digo yo. Ahora lo más importante de la investigación descriptiva es definir nuestro problema o definir nuestro tema. Por ejemplo, ¿alguien vive en Misco? Yo. Bueno, Ruth, caracterízanos Misco. Haz una investigación descriptiva de Misco. Pues podría decir que Famoso por su alcalde.
Empecemos. ¿Qué elementos nos interesan de Misco? Como investigadores, ¿qué elementos nos interesarían de Misco? La seguridad. La seguridad, ajá, ¿qué más? La salud. La salud, ajá. La educación. Correcto, la educación. El transporte público. Va, de esos tomemos la salud. Caractericemos la salud de Misco. Centros de salud. Ajá. ¿Tenemos conocimiento de cuántos centros de salud tiene Misco? No. Sí, tiene uno. ¿Perdón? Tiene uno. Tiene uno. Ujú. No sé si Ciudad Satélite cuenta. También. Sí, sí cuenta. Entonces son dos. ¿Estamos generalizando todo Misco o solo Misco es una? No solo una parte de. Estamos generalizando todo Misco y estamos caracterizando. ¿Qué vamos a caracterizar en este momento? El área de salud de Misco. El área de Misco cuenta con 222 centros de salud. Gracias, Alejandro. ¿Tenemos algún hospital en Misco? Sí. Privado, sí. Correcto, ya ven, ya vamos caracterizando. Tenemos hospitales privados en Misco. ¿Tenemos algún centro de especialidades privado en Misco? Especialidades de... ¿Siempre hablando de medicina o de otra cosa? Sí, no, estamos hablando del área de salud. Sí, sí hay. Muy bien. ¿Qué otra podemos ver sobre la salud en Misco? Hay un asilo y un centro psiquiátrico. Para los que no estábamos enterados, hay un centro psiquiátrico en Misco. ¿Tendremos campañas de vacunación o tendremos algún tipo de campañas de divulgación? ¿De vacunación? Sí hay. Ya tenemos otra característica sobre la salud en Misco. ¿Ya? Entonces, la caracterización va a ser que vamos a tomar nuestro fenómeno, lo vamos a subdividir por áreas. En el caso de Misco, como hablábamos, la seguridad, de la seguridad desprendemos lo que es el alumbrado público, servicios de cuántas estaciones de policías tenemos, cuántos policías están asignados a Misco, si tenemos radiopatrullas, cuántas, si hay algunas unidades que tengan cámaras, cuáles son y dónde están. Esa es la parte descriptiva, ir y caracterizar. Ahora, de esta caracterización salen muchos subtemas y vamos a caracterizar subtema por subtema de todo nuestro fenómeno para poder después generar un informe. Por ejemplo, no podemos cometer el error, pero si Misco tiene una cantidad enorme de policías, tiene 18 subestaciones policiales, tiene la mayor cantidad de vehículos oficiales para lo que es control y vigilancia, pero nosotros vemos que en la realidad es uno de los municipios más violentos del departamento. Entonces tenemos que ir a caracterizar para luego venir y sacar nuestro informe, qué es lo que pasa de la realidad contra la teoría, ¿verdad? Nueva pregunta. ¿Qué tipos de conocimiento tenemos? Conocimiento popular, de divulgación y científico. Muy bien.
¿Qué instrumentos aplicamos en la investigación de campo? Fichas. Entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones. Correcto. Estamos, porque es nuestra investigación de campo, es cuando vamos directamente a encontrarnos con el fenómeno. ¿Qué necesitamos para hacer una observación? Un objeto de estudio. Ese ya lo tenemos. Porque ya... Verificación. Andrea, ¿nos quiere decir algo? Problema. Perdón, Abigail. El planteamiento del problema. Sí, es una de las opciones. Tenemos que saber qué es lo que estamos investigando. Sí, es una fuente primaria, la observación. Pero ¿qué necesitamos? Ya estamos en el lugar, ya sabemos lo que vamos a investigar. ¿Qué necesitamos para hacer esa observación? Dick se refiere a los elementos o diferente. No, me estoy yendo un poquito más específico que no está en su documento. Ah, ok. Miren, para poder hacer una observación necesitamos una guía o un cuestionario de observación. Porque no se trata que solo lleguemos al punto a ver qué hay. Necesito llegar al fenómeno y saber qué tengo que ver. Por ejemplo, voy hacia el lago de Amatitlán y ¿qué es lo primero que veo? El entorno. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué tema voy a buscar sobre el lago de Amatitlán? Que era lo que planteaba la compañera. Si no llevo mi planteamiento del problema, voy a ir a ver y no sé qué voy a ver. Entonces se me ocurre la distribución de agua entubada en el municipio de Amatitlán. Entonces, ahora, ¿qué voy a ir a ver? ¿Cómo está distribuida el agua y los conductos y demás? Correcto. Ahí estamos. O sea, eso es lo importante de su planteamiento del problema. El planteamiento del problema, como le decía la licenciada, es la parte más importante, y si ustedes lo tienen bien planteado, todo el resto de la investigación se va sin ningún problema, porque ya sabemos qué vamos a observar, ya sabemos redactar nuestras entrevistas o nuestras encuestas, ya sabemos a quién se las vamos a ir a dar o dónde las vamos a pasar. Entonces, el planteamiento del problema es nuestra base. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no les quedó claro de lo que la licenciada les haya dado? ¿Algún tema de alguna de las unidades que podamos revisar aún? Disculpe. ¿Sí? Las presentaciones de la licenciada, no sé si nos las pueda mandar. La presentación de la unidad 1 y 2 ya se las envié. Solo quedamos de la del 3, que es los temas sobre las características técnicas y la investigación bibliográfica. ¿Las tenemos? Esas creo que no. Bueno, se las voy a colgar hoy en Classroom para que ustedes puedan tener
porque las más importantes son la primera y la segunda unidad. La página del libro, ahorita sí se me escapa, jóvenes, no lo tengo a la mano, creo que es la 147, pero realmente les estoy dudando, no he revisado el libro hasta dónde nos va a entrar el examen. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Les voy a comentar la asistencia. Yo les paso el formulario y a la vez lo hago con el Assistance, el Meet Assistance. Lo que sucede es que el Meet Assistance tiene errores y en algún momento, por ejemplo, aparece con que ustedes ingresaron a las 3:30 o 3:35 y se salieron a las 3:40. Cuando realmente yo los estoy viendo y están ustedes presentes. Si ustedes se dan cuenta, el enlace de asistencia nunca se las paso a la primera hora. Ya más o menos que pasó una media hora, 40 minutos lo mando, porque así ya están todos y no hay ningún problema, lo pueden enviar. Y me quita ese error que el assistance me puede estar dando. Entonces sí utilizo las dos herramientas. ¿Seguro? ¿Ya no hay ninguna duda? No, licenciado, no hay ninguna duda. Ya nadie quiere. Hoy sí están de lleno leyendo socioeconomía de plano, porque ya nadie quiere contestar. No, licenciado, gracias. Muy bien, por experiencia, jóvenes, el día de mañana es su primer examen parcial. Ya que vi el comentario por acá,